que había en política en la Argentina. Él te pasaba la mano, te daba la mano, o sea, a un hombre, a un político, etcétera, y te enternecía. Es algo que la política, esa empatía, la ha perdido bastante. Y también reconozco lo que dijo Amadeo. Reconozco lo que dijo Amadeo porque Antonio Cafiero fue un hombre muy importante para la etapa de transición democrática en la Argentina. Era como un pater en el propio peronismo. También tuvimos una larga relación personal con él y con sus hijos. Me tocó trabajar con los dos en la Convención Constituyente y realmente era un hombre de bien que jugaba el mismo partido de la democracia y de la República. Yo a veces cuando veo lo que sucede o sucedió en los últimos 15 años, digo qué distinto que era todo en aquel 1994, aún en la confrontación directa, qué distinto que era todo y ennoblece a los hombres. Tengo derecho a hablar porque soy la peor miembro de esta Cámara. Diputada. Pero hoy se cumplen 25 años de primera disidencia, que es cuando voté en contra del Pacto de Olivos. ¿Y sabe una cosa? El que estaba atrás mío era Alfonsín, cubriéndome las espaldas. Y yo eso se lo reconozco. Gracias, señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Sí, le concedo la interrupción. Diputada, ¿es para algún homenaje? ¿Cómo? Le pidió un minuto y le concedió. ¿Pero es por el homenaje? Sí. Gracias, presidente. Mire, yo creo que se puede ser hipócrita, se puede ser falso en la vida, en la política, pero hay cosas que ya desbordan los límites. Quiero que lo escuchemos a Alfonsín en su homenaje. Pero, diputada, vamos a hacer una cosa. Estoy en tiempo, presidente. No lo escucho. Primero no Bueno, escúchelo. Las últimas palabras de Alfonsín sobre la doctora Carrió. Pero, diputada, estamos en el homenaje. Después, diputada, me pide la palabra. Me pide la palabra y me hace el homenaje. Estoy en mi tiempo, presidente. No está en su tiempo, está en el tiempo de Felipe Solá. Felipe Solá. Diputado, continúe, diputado Solá, y después le doy la palabra para su homenaje. Gracias. Voy a leer el último párrafo que escribí sobre Alfonsín. En realidad era mucho más largo, pero lo voy a cortar mucho en homenaje a la brevedad, que expresa lo que muchos sentimos, que es un cariño que puede haber sido tardío o no, según los casos de cada uno, por la figura y por lo que representó Raúl Alfonsín. Yo, sobre los años posteriores a su salida de la presidencia, escribí lo siguiente: Alfonsín habrá sentido el olvido y lo habrá supuesto ingratitud como una recurrencia nacional hacia sus dirigentes más lúcidos. Solo puedo suponerlo. No estuve cerca de él en sus últimos años. Sé que siguió siendo el radical más importante y que continuó peleando por cuestiones que parecían haber quedado atrás para el país, no para él. Una persistencia valiente, aún a riesgo de quedar marginado de la historia. Hay allí una coherencia frente al exitismo de época que en Alfonsín nunca estuvo despegada de la realidad. Se equivoca quien lo piensa como un político superado por la historia. En la discusión de abstracciones, este hombre siguió vivo en el subsuelo de la conciencia de los argentinos, quizá ocupando el lugar del afecto, tal vez el del respeto, dada su tenacidad. Alfonsín llegaría a hacerse extrañar. ¿Por qué? Porque su lógica sobre la dicotomía democracia-autoritarismo no fue la de amigo-enemigo. Más bien buscó un piso de encuentro básico, no excluyente. Siempre estaba listo para encontrar otra forma de avanzar sobre acuerdos y que lo digan, sino aquellos días en que por teléfono le dijo adelante a Eduardo Duhalde al final del 2001 y permitió que ese gobierno de transición transcurriera y comenzara a solucionar
tremendos problemas heredados recientemente en ese momento. Siempre estaba listo para otra forma de avanzar hacia acuerdos, repito. Sobre él no existían dudas morales y solo podía discutirse lo esencial, la política. Vaya vuelta a la vida. Resultó que siendo tan radical, Raúl Alfonsín fue de todos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Moró. Gracias, presidente. ¿Sabe por qué mi enojo? Tal vez algunos no lo puedan entender. Porque la diputada Carrió no vino acá hoy, creo que es la única vez en el año que vino, a homenajear a Alfonsín sinceramente. Vino para ver si podía remendar la terrible metida de pata que ayer había tenido en la provincia de Córdoba. Y no porque se arrepienta de lo que dijo, sino porque Córdoba está en un proceso electoral y sabe los sentimientos que tiene el pueblo cordobés hacia De la Sota, los radicales, los peronistas y los independientes. Entonces es hipocresía. Pero quiero recordarle, y espero que me escuche, lo que Alfonsín pensaba sobre Carrió. La mejor forma de homenajearlo a Alfonsín y de honrarlo a Alfonsín es que su pensamiento se convierta en una forma de vida. Permiso, presidente. Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. Diputado, ¿por qué no me lo dice usted? Pues no escucha, no se escucha. Va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue. ¿Escuchan? Suban el volumen. Bueno, pero dígamelo usted, diputada. Soy... Después de la convención de Rosario, Le creemos que lo dijo Alfonsín, pero dígalo usted. resolvemos dialogar con los partidos políticos afines opositores. No lo tengo traducido, presidente. La primera gestión que hizo el Comité Nacional fue con el ARI. Y el ARI contestó que no dialogaba con la Unión Cívica Radical. Así nos trataron. Así nos trataron. Antidemocráticamente. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil. Porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Bueno. Tiene la palabra la diputada Donda. Muchas gracias, señor presidente. Quiero sumar mi voz a este homenaje, decirle a la memoria del doctor Alfonsín, a sus familiares, a sus correligionarios, correligionarias, que va a ser un hombre recordado por su enorme labor cuando en este país había muy pocos que salían a pelear y a levantar la voz para defender la memoria de aquellos y aquellas que estábamos desaparecidos. Tal vez a veces ha sido injusta la historia, los contextos políticos, pero sin duda Alfonsín va a quedar en la memoria como un valiente hombre que le dio, junto con los organismos de derechos humanos, con los familiares, con las víctimas que habían sobrevivido al genocidio, le dio al mundo un ejemplo. El ejemplo de que podíamos hacer justicia. A ese hombre ejemplar hoy quiero homenajear. Y quiero hacer un pedido también. Aprendamos un poquito de esos ejemplos, de esa austeridad, de esa gallardía. Porque hoy la verdad es que la política parece que cada vez da un poquito más de vergüenza. Hoy me da un poquito de vergüenza ser parte de este Congreso Nacional, donde hay una diputada, la doctora Carrió, que en este momento está durmiendo en su banca o acostada en la banca,
Y la verdad es que, Carrió, te quiero decir, me da vergüenza. Le quiero decir a todos los argentinos, me da vergüenza ser dirigente política y estar sentada, compartir un recinto con una mujer que se mofa de la tragedia y de la vida de un argentino que, con diferencias o no, también peleó por la democracia como el señor de la Sota. Otra cosa más quiero decir. Carrió nos puede dar vergüenza, pero nosotros no podemos dejar que se bastardee la política. Y cuando discutimos política, discutamos política. Les quiero pedir perdón en nombre de esta dirigencia política a las hijas del doctor de la Sota. Les quiero pedir perdón a la familia. Y les voy a pedir perdón yo, porque acá no hay nadie que tenga el valor, quienes son parte de ese espacio político, para que decir que lo que dijo Carrió es una barbaridad. ¿Pero saben por qué? Porque no es la primera vez que lo dice. La doctora Carrió, en el año 2009, dijo que yo era una beneficiada por la dictadura. Doctora, a mis padres los desapareció la dictadura. ¿Y sabe qué? No me siento una víctima de la dictadura. Soy una sobreviviente de esa dictadura que gracias al doctor Raúl Alfonsín se pudo empezar a hacer justicia en este país. Por los juicios de la verdad, por los juicios del doctor Alfonsín, por mis padres y por aquellos que murieron y que defienden la democracia, quiero pedirle disculpas en nombre de esa mujer que está en las antípodas de cualquier tipo de pensamiento democrático y republicano a toda la Argentina. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Carrió por haber sido aludida. Ahí serán en 4. Miren, la primera razón es que yo estoy acá, estuve con certificado médico, usted lo tiene, que terminé después de 3 semanas, pero no importa la enfermedad, yo no soy víctima, tengo la gracia de Dios, como la tenemos todos, vivos y muertos. A ver, como yo creo en Dios, quizás los otros no entiendan como yo pienso, por eso me cargan a mí, porque, ¿qué digo, Toti? Esto es de Dios. Pero lo digo frente a una planta, lo digo frente a una reunión. Ahora, si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Y ahí todos se callan y nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Segundo, señor presidente, es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo 2 años. Cuando me fui de mi casa, mi padre dijo, esta chica es ingobernable. Así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, lo dijeron todos, y lo dijo Alfonsín, porque cuando uno no obedece a los hombres, está loca. Diputada Señores, Ferreira. Ya van a tener diputada. el uso de la palabra. Solo voy a contar una historia que fui con Manolo Canals a hablar al 5º piso de Raúl. Yo iba en realidad al otro piso, al 9º, al de la familia, 8º, 9º, donde estaba la mujer de Alfonsín, la familia, digamos. Pero en esa oportunidad fue al 5º piso de la avenida Santa Fe con Manolo Canals, que era secretario del Senado. Y lo cuento porque quizás tenga que quedar la historia de eso. En ese momento, tanto Chacho Álvarez como de la Rúa como Alfonsín insistían, y ustedes pueden corroborarlo, que yo sea primera senadora por la capital. Y yo le decía a Alfonsín que no lo iba a hacer y que no iba a usar la presidencia de la Comisión de Lavado y que nunca iba a ser senadora por la capital porque yo venía de una provincia pobre, cosa que ustedes lo ven aún en esta elección. Nunca fui candidata a senadora en la capital, pudiendo serlo y pudiendo ganar. Segundo, en ese momento, sí, gracias a Dios. Segundo momento, en ese momento yo le dije al doctor Alfonsín, mire doctor, era junio del año 2001. Mire doctor, si usted se saca los corruptos del partido, yo me quedo. Si usted los deja a los corruptos, yo me tengo que ir, porque no voy a ser mascarón de proa de los que roban en el radicalismo. El doctor Alfonsín, Diputada Ferreira. el doctor Alfonsín
Le doy la palabra. El doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín. Diputada. ¿Cómo voy a cobrar viático si no cobro viático? Mentira, eso. Primero no cobro viático, así que quédese tranquila, señora. Lo otro que quería decir es que en ese momento... Dejen hablar. Si después me pueden decir de todo. Diputada. En ese momento, el doctor Alfonsín me dijo, anda nomás, hija. Ya nos vamos a volver a encontrar. Eso fue junio del 2001, donde yo renuncio al Comité Nacional. Fue después de la discusión por los plenos poderes a caballo que yo denuncié por traición a la patria, a la propia alianza, y que logramos, junto con una mayoría donde estaba el propio peronismo, levantar la cláusula de que se pagara la deuda externa con los pesos del AFIP diario, y donde yo fui como presidente de Asuntos Constitucionales disidente del oficialismo para salvar a la nación en la que la querían meter, con el voto de entonces el presidente del PJ. Diputada. Señor presidente, en honor a la historia le quiero decir. Gracias. Este homenaje lo hice en nombre de mi padre y no en nombre mío. Gracias. Y es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque ustedes me acusen es el mayor gracia que yo puedo hacer. Gracias, diputada. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo. Gracias. Gracias, diputada. Homenaje al monseñor Enrique Angelelli. Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. Sí, pero terminemos. Es el homenaje a Alfonsín. Si terminamos con un debate, no vamos a hacer un homenaje a Alfonsín, vamos a hacer otra cosa. Entonces, prefiero que termine bien el homenaje y vayamos al homenaje del monseñor Enrique Angelelli. Después lo ponemos como cuestión de privilegio, lo que quiera, diputado Moró. Pero hágame un homenaje a Alfonsín. Si usted me hace un homenaje a Alfonsín, yo le doy la palabra. Pero hágame un homenaje a Alfonsín. Si no, continuamos con los otros homenajes. ¿Cómo? Puede confiar. Bien. Último orador en el homenaje a Ricardo Alfonsín. A Raúl. A Raúl Alfonsín. Sí, bueno, puede hacerlo también. Sí. Sí. Un homenaje a Alfonsín. Bueno, perfecto. Pero mire, por favor, presidente, pongamos de vuelta esto en el camino que corresponde. A ver, presidente, no me indique el camino, que yo ya tengo unos años. Hay otro camino. La verdad, presidente, yo no iba a hablar en el homenaje a Alfonsín porque me pareció que era mucho más importante que en nombre de este bloque lo hiciera el senador, o mejor dicho, el diputado Gioja. En primer lugar, porque los homenajes que hacen quienes fueron adversarios tienen mucho más valor que los homenajes que hacemos quienes fuimos partidarios, en este caso de Raúl Alfonsín. Pero vale para cualquier otro caso, porque el homenaje del adversario engrandece mucho más. El del partidario se da por descontado. Y en segundo lugar, porque efectivamente Gioja compartió con Alfonsín desde otro lugar, no sé si de otra vereda, pero sí desde otro lugar, momentos difíciles desde el punto de vista institucional, y nadie mejor que él podía relatar, como efectivamente lo hizo, cómo se atravesaron esos momentos. Yo creo que hoy, sin querer, hemos degradado la figura de Alfonsín, porque es una disputa absurda pretender arrogárselo y a la vez decir que es el padre de la democracia. O es el padre de la democracia o cada uno de nosotros pretende llevarse un pedazo de Alfonsín. Las dos cosas son incompatibles. Alguien lo calificó en vida como el padre de la democracia y nosotros siempre hemos estado agradecidos a ese gesto, porque los homenajes que se hacen después de una muerte también deben ser agradecidos, pero tienen un valor relativo, en tanto y en cuanto quien se murió ya había salido de la competencia política. Mientras que los homenajes en vida tienen un valor superlativo porque se hacen con quien todavía está en la competencia política. Yo le quiero rendir
y debo decirlo con toda franqueza, cruces, homenaje cada uno de ellos que se están viviendo allí en la Cámara de Diputados. Insistimos, primera sesión del año que arranca de esta manera, con algo que quiere ser lo más parecido a un homenaje en paz al expresidente de los argentinos, Raúl Alfonsín, pero se están generando ciertos cruces bastante intensos, como recién les decía. Y allí está sentada, a pesar de que dijo ella tenía licencia por una enfermedad de 3 semanas, la diputada Elisa Carrió, quien en las últimas horas estuvo en el centro de la polémica por esta frase tan poco feliz. Vamos a reiterarla y a recordarla. Lo que dijo mientras se encontraba de recorrida junto con el candidato radical a gobernador Mario Negri en la provincia de Córdoba, puntualmente en Cruz del Eje, ¿no? Donde le preguntaron si ella se sentía una denunciadora serial y ella ahí contestó, bueno, miren, gracias a Dios que se murió José Manuel de la Sota, porque allí sí sabrían lo que es ser una denunciadora serial y ahora de lo que deberían preocuparse los cordobeses es por saber quién va a manejar la droga a partir de ahora. Por supuesto, las hijas de la Sota, toda la familia y sus amigos salieron a pedir que inmediatamente Elisa Carrió se disculpara y en esta sesión hizo algo parecido a un pedido de disculpas diciendo que nadie entendía lo que ella quiso decir, que ella es católica y que ella hablaba bien de la Sota porque de hecho lo conocía. Pero vamos a repasar un momento que fue también muy tenso cuando la diputada Moró, hablando sobre lo que dijo Carrió de Alfonsín en este homenaje, que ella lo conocía, puso los auriculares en el micrófono para que todo el recinto escuchara lo que en su momento Alfonsín opinaba y decía de la diputada Carrió. Vamos a revivir ese momento que acaba de pasar. Otra candidata, la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical que la apoye. Pero cuando después de la convención de Rosario nosotros resolvemos dialogar con los partidos políticos afines opositores, la primera gestión que hizo el Comité Nacional fue con el ARI. Y el ARI contestó que no dialogaba con la Unión Cívica Radical. Así nos trataron, antidemocráticamente. Dijo siempre que éramos la vieja política, y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil, porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Plena campaña de elecciones, año 2007, esto opinaba Alfonsín sobre Elisa Carrió. La trató, entre otras cosas, de tener poca estabilidad emocional, dijo que se trataba de una hipócrita, de una traidora. Este es el video del audio que hace minutos nada más allí en el recinto, la diputada Moró con auriculares acercándolos al micrófono, intentaba hacerle escuchar a todos los presentes. Se escuchó muy poco, por eso quisimos poner el video para recordar ese momento, ¿no? Lo que opinaba Alfonsín de Carrió en medio de este homenaje que allí en el recinto le están haciendo. Vamos a volver a compartir audio e imágenes de lo que está pasando ahora. Y ese es su legado fundamental. Por supuesto lo hizo con su estilo, con su modalidad, con su capacidad de diálogo. Pero el diálogo de Alfonsín no era la concesión política. Alfonsín no tenía que desprenderse de nadie, presidente. Alfonsín estaba orgulloso de quienes lo rodeaban, porque los que lo rodeaban tenían valores, tenían principios, pero también tenían la flexibilidad política suficiente como para ofrecer soluciones en los momentos de crisis de la Argentina. Ninguno de nosotros se sintió nunca héroe ni heroína. Jamás encaramos caminos de aventuras personales. Jamás difamamos. Jamás fuimos capaces de descalificar la política. Por eso Alfonsín nos valoraba.
Nos valoraba porque teníamos un camino de rectitud, pero además un camino de comprensión de lo que era la naturaleza de los procesos políticos en la Argentina. No buscábamos protagonismos personales, porque no teníamos vanidades personales, y acompañamos desde la lucha y desde abajo, y nos encontramos como generación con un dirigente político que hasta el día de hoy reivindicamos. Diputado. Pero no lo reivindicamos solamente con las palabras, lo reivindicamos con los gestos y con nuestras decisiones. Él sabrá si acompañaría hoy o no nuestras decisiones. Lo que estoy seguro, señor presidente, es que hoy él no sería parte del partido del odio. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Jorge Franco. Gracias, presidente. En nombre del Interbloque Federal, también venimos a rendir homenaje al doctor Raúl Alfonsín, pero en realidad yo quiero contar algunas cosas. Yo soy parte de esa generación que en la época del proceso militar, nos quisieron convencer de que la política no servía, de que no había que hacer esa actividad noble para las sociedades que se llama la política. Íbamos a la facultad, hablábamos con nuestros compañeros de hacer política y nos decían: acá vine a estudiar, yo no vine a hacer política. Y en una tarde media fría, en Corrientes, donde yo estudiaba, me invitaron a conocer a un político que empezaba a caminar el país. Estoy hablando del 80, el 81, y ahí lo conocí a Alfonsín. No éramos más de 50. Recitó el preámbulo y se me erizó la piel, y ahí entendí que el camino era la política. Instó a que militemos, a que trabajemos. A mí me tocó estar en la Franja Morada. Aprendí a leer La contradicción fundamental, y de la mano de Alfonsín entendí de que en ningún momento podía considerarse al peronismo un enemigo. Al contrario, era un compañero de lucha en las causas de las libertades populares. El único enemigo que reconocía Alfonsín era el antipueblo, donde decía que las grandes mayorías populares tenían que juntarse para defenderse entre sí, porque si no nos iban a llevar puestos. Contradicción fundamental se llamaba. Seguramente el diputado Moró se acuerda. Éramos un grupo de jóvenes que teníamos muchas ideas, que soñábamos con una Argentina democrática, y era de la mano de Alfonsín que llegamos, formó Renovación y Cambio, y salimos a militar para pelear en la interna de ese partido, la Unión Cívica Radical. Llegó, fue presidente, y la verdad que le tocó muchas cosas, y tuvo que elegir entre el bronce personal para él o la República Democrática, y eligió la democracia, Me acuerdo que en una convención algunos le pedían que se calle, y Alfonsín decía: yo voy a seguir hablando, porque mientras yo hable, ustedes van a poder seguir hablando. Y así fue la historia, y pasó. Algunos lo criticaron, otros lo aplaudieron, pero nadie puede dejar de reconocer que hoy, si podemos hablar de democracia, de derechos humanos, de justicia social, si se quiere, arrebatándole una bandera a la compañerada, también tiene que ver con Raúl Alfonsín. Nos enseñó de que teníamos que caminar juntos para construir cosas, los consensos, la discusión, que la única arma que valía en democracia era el debate, liso y llano, fuerte, golpeando la mesa incluso, pero respetando al adversario, sin odios, respetando al político, entendiendo que la política era la gran herramienta para resolver los problemas de la sociedad. Tenía una visión antropocéntrica de la política, nos decía siempre que la economía tenía que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Y esas y otras cosas llevaron a que hoy lo recordemos así. Raúl Alfonsín va a ser recordado como muchos grandes, y fue despedido como muchos grandes, como don Hipólito, como Perón, como él mismo, y también como se lo despidió a un político al que admiro mucho, que se llamaba Néstor Kirchner. Sí, señor, esos fueron los políticos que discutieron la historia argentina, y por ello hoy estamos acá. Y el mejor homenaje que podemos hacer es respetarnos,
otra vez buscar en la política la herramienta para resolver los problemas que tenemos hoy. Hoy más que nunca hace falta la política. Hoy más que nunca, presidente, es necesaria la rosca. Hoy más que nunca es necesario que estemos juntos caminando para resolver los problemas. La alternativa que proponía Raúl Alfonsín no era el desplazamiento de los unos por los otros, era el trabajo honrado y cabal de los unos a favor de los otros para la grandeza de nuestra patria. Hablaba de la libertad, del gallinero, del zorro libre dentro de un gallinero, de gallinas libres, decía. Y esas cosas hizo que hoy podamos hablar de democracia y que hoy podamos decir nunca más a las dictaduras. Por eso, presidente, el homenaje de seguir trabajando entre todos los argentinos de la mano de la política y decir que Alfonsín fue bueno con sus tiempos. Y por eso los tiempos hoy están siendo buenos con él. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Para un homenaje al monseñor Enrique Angelelli, tiene la palabra el diputado Danilo Flores. Muchas gracias, señor presidente. La reinstauración de nuestra democracia nos ha permitido a los argentinos transitar diversos caminos que antes estuvieron cerrados, prohibidos e incluso ocultos debajo de la más oscura alfombra. El pueblo riojano debió esperar 40 años para que se echara luz sobre los acontecimientos más tristes, dolorosos e injustos que pesen sobre la historia riojana, en el marco del terrorismo de Estado instaurado en nuestra patria. Víctima de la dictadura militar, Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, sufrió en carne propia la violencia de la intolerancia. Su posición firme y determinante en favor y en defensa de los pobres, desposeídos, desprotegidos,